inquietudes. Dejo a todo el público en manos de Marcela, o sea, quedan muy bien. Ya vuelvo. Muchas gracias, Ángela. Bueno, vamos a iniciar con este espacio de resolver inquietudes, pues en la medida de, de lo posible siempre procuramos responderlas todas, pero obviamente vamos a estar filtrando de pronto por participantes dos preguntas y si podemos después al final vamos a resolver las otras que queden, ¿sí? De antemano, muchísimas gracias. Este espacio siempre nos ha gustado mucho el de taller de medios porque recibimos muchas preguntas y aprovechamos estas inquietudes también como para irlas incorporando en materiales, en las presentaciones, en la vida diaria. Entonces, de verdad que muchísimas gracias porque hemos recibido bastantes inquietudes. Voy a empezar con la primera parte, ya ahorita más adelante que Ángela retome, vamos a ir respondiendo las dos. Tengo una pregunta aquí a las 7:23 de Marinela Taborda que aprovecho para hacer una claridad porque de pronto lo dije muy rápido con respecto al formato de conciliación fiscal y el régimen simple. El régimen simple no está obligado a presentar el formato de conciliación fiscal, que es el 2516 o el 2517, ¿cierto? Porque ese es únicamente para contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y ahí no estaría el régimen simple. Pero lo que dije, pues que de pronto no me podía extender mucho, es que sí tienen que hacer la conciliación fiscal, que recordemos que la conciliación fiscal está compuesta por dos cosas. Un formato de conciliación fiscal, que es el que se transmite, que conocemos como el 2516 o el 2517, y adicionalmente un control de detalle. Entonces, el control de detalle, que es donde se lleva un registro, que puede ser en Excel o puede ser con otro libro, el libro contable y libro tributario, donde se tiene un detalle de las diferencias, ese sí, sí hay que manejarlo, porque existe la obligación de hacer esa conciliación entre las variaciones que tiene la información contable, los efectos que no son fiscales por aplicación de marcos técnicos normativos y las cifras fiscales. Entonces, no es el reporte de conciliación fiscal, el régimen simple no reporta esos formatos, pero sí deben tener una conciliación pues, para sus explicaciones. Pregunta Miriam Arango sobre las entidades financieras cuando reportan a todos los titulares de una inversión. Entonces dice, si el título se cobra en nombre del segundo titular, ¿a quién se debe informar por parte de la entidad? La entidad certificó al primer titular, a pesar de no haber sido el beneficiario final y no certificó al que cobró. Las entidades financieras están en la obligación de reportar a todos los titulares, llámese titular principal, titular secundario, cotitular o beneficiarios. ¿Qué ocurre? No, muchas veces nos ha pasado que no es visible la información para todos los titulares, sino que la DIAN filtra principalmente, nos ha pasado varias situaciones. Por lo regular, filtra la información y solo aparece en el titular principal. Cuando hay dos titulares, cada uno con el 50%, a veces nos pasaba que le reportan a cada uno, pero al 100% de la inversión. O también le aparece, que nos ha ocurrido, que le aparece el titular principal y a los titulares secundarios todo el 100%. Entonces ahí uno lo que hace es que se basa en el artículo 797 del Estatuto Tributario, que habla sobre la solidaridad en los títulos valores. Y dice que cuando es un título eh, pues está poseído por varios titulares, que se entiende que pues cualquiera de ellos lo puede declarar, ¿cierto? Y entonces cuando alguno lo ha declarado al 100%, la DIAN no le puede exigir el pago a los demás beneficiarios. Así es como lo hemos venido manejando nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay un titular principal y un secundario, y solo el principal es el que realmente recibe los rendimientos, los intereses, a él es al que se los declaramos y el otro se abstiene de declararlo y dejamos constancia de que el principal fue el que lo declaró. En este caso que plantea Miriam, que fue el titular secundario el que recibió, pues, o el cotitular el que recibió el rendimiento, el otro no lo recibió. Yo lo que le diría es, para efectos de conciliación patrimonial, para efectos de justificar sus rentas, se lo declararía a quien efectivamente sí lo recibió, quien percibió el ingreso, y al principal, que es el que está siendo reportado en la exógena, hacerle la claridad de que si no lo incorporó en su declaración, que no lo incorpore, porque ya está siendo declarado por uno de los dos, y basados en el artículo 797. Alejandra Rendón pregunta, una persona natural del régimen simple, ¿qué topes debe tener en cuenta para el reporte de exógena? Entonces, en el régimen simple, únicamente el primer tope, que son 11.800 VT, o lo que antes conocíamos como 500 millones de pesos, ¿cierto? Ese sería como el único tope que aplique para personas naturales pertenecientes al régimen simple, para la totalidad de los formatos.
Pero si, por ejemplo, también son agentes de retención, como lo es el régimen simple en cuanto a pagos laborales, pues entonces también por ese grupo, sin importar topes, también estaría obligado a reportar, ¿sí? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de las personas naturales que para que tienen que reportar todos sus formatos, ¿qué topes me voy a fijar? Únicamente en ingresos brutos totales diferentes de la venta de casa habitación cuando excedan 11.800 UET. José Daniel López pregunta en la plantilla de obligados a reportar información exógena de personas naturales, ¿los ingresos por rentas de capital y no laborales son de qué año? ¿Del año anterior o el daño a reportar? Gracias ahí por la pregunta. En la plantilla no está diferenciado si es del año anterior o es del propio año. Es una mejorita que le voy a hacer y la volvemos a compartir en la página web, pero son los ingresos del propio año. Únicamente para el tope grande de las 11.800 VT es que yo me fijo en los del año anterior o los del propio año. Pero para las demás condiciones son las del propio año. Entonces, los ingresos por rentas de capital y no laborales deben ser los del propio año. Si supongamos que yo supero el tope de las 11.800 VT este año, pero en este año no tengo ingresos por rentas de capital y no laborales de 2.400 VT, aunque los haya cumplido el año anterior, ya hoy no estaría obligada a declarar. Entonces, ese rengloncito que se llama diligencia de ingresos por rentas de capital y no laborales es del propio año, que en este caso sería el 2024. Bueno, pregunta Liz Tatiana Calle. Una persona natural es asalariada y tiene una liquidación de sociedad conyugal por más de 600 millones de pesos. ¿Se debe presentar información exógena? Sí, sí, Liz. ¿Por qué? Porque vas a tener, esta persona natural tiene unos ingresos por una liquidación de una sociedad conyugal que esos tributariamente hablando se clasifican como rentas no laborales. Entonces, ya superas el primer tope de las 11.800 VT con esa liquidación de la sociedad conyugal, porque en la totalidad de sus ingresos, pensemos que tiene otros salarios, otras renticas pequeñas, más esta renta no laboral, que es de la liquidación de la sociedad conyugal, ya está superando el primer tope, que son 11.800 VT. Y adicionalmente supera el segundo tope, que en el propio año 2024 tiene ingresos por rentas de capital más rentas no laborales, la sumatoria de las dos también le va a dar más de 2.400 VT, porque la liquidación de la sociedad conyugal es renta no laboral. Entonces sí estaría obligada a reportar todos los formatos. Pregunta Vanessa, en un contrato de mandato, bueno, este se la voy a pasar a Ángela, que era el tema de ella. Luzeliana Páez, por favor, indicar cómo se reportan las donaciones recibidas en especial. Esta también es de Ángela. Un IVA que me llevé como mayor valor del costo o gasto no deducible, pregunta Pablo Andrea Sánchez, por haber sido un pago sin factura electrónica. ¿Lo debo reportar solo en el formato 1001 o también debe ir en el formato 1005? En este caso, Paola, debería ir solamente en el formato 1001, porque lo que me piden en el formato 1005 es el IVA, que es mayor valor del costo-gasto, pero únicamente por efectos del prorrateo, ¿sí? Es porque yo tenía aquí en esa bolsita, que es el IVA descontable proporcional, guardados unos IVAs que consumí que se relacionan de manera indistinta con todas las operaciones, y al final yo tengo que calcular un porcentaje y me dio que me puedo tomar un 90 y desconocer el 10%, o me puedo tomar un 80 y desconocer el 20 o así sucesivamente. Ese es el que se va al formato 1005. Pero cuando yo tengo un IVA que de entrada yo ya sé que es mayor valor del costo-gasto y que no me lo puedo descontar, como en los ejemplos que les ponía, porque tiene una relación directa con operaciones excluidas o no grabadas, o como con este ejemplo tan bueno que nos plantea Paola, que no lo había contemplado, pero también es verdad, por costos o gastos que no son deducibles y el IVA entonces tampoco es descontable, tienen que ir en el formato 1005. Entonces, perdón, 1001, no en el 1005, sino en el 1001. Pregunta, buenos días, si una persona natural buenos días, si una persona natural, pregunta Ana María, solo se reportan los ingresos por rentas de capital y no laborales y tiene rentas de pensión y gastos personales, estos últimos no se deben reportar. Así es, Ana María, no se deben reportar.
En el ejemplito que les ponía con el caso real de un pliego de cargos, ustedes ven que hizo la DIAN, sumar todos los renglones de ingresos, tanto de renta ordinaria como de ganancia ocasional. Y cuando nosotros hicimos la respuesta que le dijimos, no, la resolución nos está diciendo que únicamente personas naturales diferentes del régimen simple, únicamente debemos reportar información respecto de las rentas de capital y no laborales. Entonces no voy a reportar ni rentas de trabajo, ni pensiones, ni dividendos. En este caso, que tiene pensiones, no iría en el formato 1007 el ingreso por la pensión, ni en el formato 1011 la renta exenta. Y los gastos personales tampoco los incluirías en el formato 1001, solamente los gastos, los costos y gastos que tengas asociados a esas dos rentas de capital y no laborales. No sé, Ángela, si quieres iniciar ya. Sí, yo voy a iniciar con las de 9:41. Si hay alguna antes, pues que vea de mi tema, me cuentas por ahí o me las envío el correo. No, me cuenta por ahí cuál de pronto sea alguna del tema. Bueno, entonces por aquí pregunta alguien, buenos días, ¿la autorretención de ICA en qué formato se debe presentar? Entonces, mire, cuando yo estoy frente al formato 1003, que es de retenciones en la fuente, hace referencia a las retenciones aplicables al tema de renta, el 1003, en los renglones que me voy a tomar en renta. Cuando yo estoy frente a la autorretención de ICA, hay que recordar, Marcela nos hizo como un llamado de atención a reporte de información cuando soy sujeto de retención de industria y comercio, que en Medellín tiene una obligación de reportar según los topes, pero usted la retención de ICA, digamos, en un municipio donde usted no es contribuyente, sino que la retención de ICA se la tomó como un impuesto pagado en el año, deducible, entonces usted lo reporta en el formato 1001, en el concepto 5015 de impuestos, si hace referencia a esa retención. Voy a contestar otra acá. En el formato 2276, ¿qué terceros se deben presentar? Estos no se deben presentar en el 1001. Bueno, entonces recordemos que en el artículo 20 de la resolución, por allá en el parágrafo 12 y 13, nos hacen un llamado de atención y nos dicen, vea, existe un formato 2276 y en ese formato 2276 se reportan las rentas de trabajo. Entonces queda la pregunta, de pronto no hice la precisión, ¿cuáles son las rentas de trabajo? Por naturaleza, los salarios son rentas de trabajo. Entonces usted ya sabe que para los que tienen un vínculo de relación legal, laboral y reglamentaria, que reciben salarios, van reportados todas las operaciones en el formato 2276. Pero quedan otros conceptos que la norma determina, artículo 108 del estatuto, que son prestación personal del servicio, en los cuales usted tiene que identificar si corresponde a rentas de trabajo o no corresponde a rentas de trabajo. Entonces usted tiene que hacer, en las compañías que hacemos al principio del año o en la primera operación con una persona natural, le decimos, venga, lléneme esta carta o este certificado que antes se llamaba como de categoría tributaria. Entonces llenamos ese certificado y ahí identificamos si corresponde a una prestación personal del servicio y qué retención le aplica. Entonces, cuando yo tengo esa clasificación, prestación personal del servicio y qué renta de trabajo, va en el formato 2276 y no lo incluyo en el 1001. Entonces, ya saben, muy fácil lo de los salarios y todo. El que tiene que ponerle el ojito es a lo ubicado en honorarios, comisiones y servicios, que tiene que clasificar en personas naturales, porque si es persona jurídica, honorarios, comisiones y servicios, va en el 1001, pero persona natural tiene que tener una clasificación en ese tema. Bueno, aquí tengo dos preguntas. La primera, de María Esperanza Santa Cruz, ¿en qué numeral se reportan las acciones en el formato 1011? El formato 1011 con el saldo de las acciones no es, perdón, el saldo de las acciones no se reporta en el 1011, sino en el 1012, que es donde está la información de las cuentas bancarias, depósitos, inversiones, y tiene el código 1205. Entonces ahí es donde se reportaría el valor patrimonial de las acciones si yo soy el dueño de las acciones, ¿cierto? Entonces el socio accionista reporta su valor patrimonial de las acciones en el formato 1012, código 1205. Y si es la sociedad la que está reportando a sus accionistas, utiliza el formato 1010, ¿cierto? Y hay una aclaración importante que nos pide Alba Tobón, dice, perdón, soy Clara Álvarez de Laboratorios Delta, nos colaboran explicando quiénes deben reportar el formato 1037 del artículo 629-1. Bueno, ese no entré como en detalle y sí es importante aclararlo, está dentro de esos informantes especiales y son las personas o entidades que fabrican facturas. Entonces,
decía que ya no se utiliza tanto, ¿cierto? Porque estamos en el mundo de facturación electrónica, documentos electrónicos, pero sí todavía siguen existiendo litógrafos y tipógrafos que elaboran resoluciones de facturación, pues talonarios de facturación en papel, sobre todo para el tema de las contingencias. Entonces, ellos tienen una obligación de reportar los trabajos que elaboran. Entonces, tienen que decir, vea, pues que aquí vino Marcela Romo y me pidió con este número de resolución 1876, que le hiciera las facturas de la 1 a la 1000, por ejemplo. Y yo fui donde otro tipógrafo. Eso era pues una muy buena herramienta para detectar, por ejemplo, doble facturación, ¿cierto? Si yo fui donde el segundo tipógrafo a decirle, venga, hágame el mismo trabajo con la misma resolución, el mismo rango de numeración, y iba donde un tercero, entonces era una forma de detectar, venga, ¿por qué Marcela está utilizando tres talonarios con la misma resolución? Entonces, al reportarme esos tres tipógrafos, iban a saber que yo tenía doble, triple facturación. Esa es como la herramienta. Hoy por hoy, pues no es tan usual, pero sí sigue existiendo talonarios por contingencia, entonces ese es el uso que se le da, reportar. Que ellos digan, vea, con este número de resolución, este cliente y cuál rango de facturación fue el que pedí que elaboraran en esas facturas en papel. Voy por acá. Lucía Pineda me hacía una pregunta que yo creo que ya quedó involucrada en la anterior, pero la voy a leer para que se sienta atendida. ¿Cómo saber qué honorarios prestados por una persona natural los reporto en el formato 1001 o en el 2276? Tiene que tener la seguridad si es prestación personal del servicio. Entonces, para eso está la carta, ¿cierto? Esa certificación. O si no, usted puede hacer una clasificación si es fácil. Vea, es que es el abogado que viene él, ese revisor que viene directamente. Son todos esos, ya tienen la connotación de ser rentas de trabajo para reportar a él si no tengo esa carta. Y usted dice, no, es que aquí dice estos honorarios de una persona natural, eh, el apoyo en la logística o algo, pero viene otra persona. Él no me está haciendo una prestación personal del servicio, artículo 103 del Estatuto Tributario. Pregunta por ahí alguien que está identificado como Lenovo, ¿en qué código se reportan los pasajes que se le dan a los empleados vinculados? Y entonces existe dentro de la norma, y me voy a ir como un poquito más allá y está en el manual de retención y todo, que nosotros tenemos que recordar que cuando el empleado utilice gastos para la compañía, para desempeñar la labor de la compañía y nos traiga los documentos que quizás no cumplen con los requisitos, pero está dentro de la labor, yo tengo que hacerle un documento soporte, ¿cierto? Para ese costo, gasto, deducción, en cabeza del empleado, donde le estoy diciendo los peajes y todo. Pero tengo que tener sano juicio para clasificarlo contablemente o identificarlo en una cuenta donde no lo reporte en el formato 2276, porque ese peaje no va en el certificado de ingresos y retenciones, porque eso no es un ingreso para él. Fue un gasto que quedó en cabeza de él por efectos del transporte, la utilización del servicio que va a prestar. Y entonces, ¿en dónde va? Hay unos códigos especiales, que es el 5055 y 5056. Entonces, el 5055 es para viáticos, el 5056 es gastos de representación. Entonces, ahí reportaría al empleado, se reporta al empleado el valor de los pasajes del año que le hizo y ese código que dice gastos de viaje que no significan ingreso para el trabajador y el otro, gastos de representación que no significan ingreso para el trabajador. En ese caso, la DIAN no se lo suma a él para el tope de cumplimiento de obligaciones formales y de renta. Bueno, aquí ¿Sigo? tengo no, Ujú. no, Dale. una pregunta de Felipe Castaño, dice, buenos días, una empresa que no cumple topes de ingresos, pero sí es agente de retención, ¿puede decidir presentar formato de ingresos e IVA generado o es recomendable mejor no hacerlo? Mira, si ya lo presentaron, pues no hay ningún problema, la DIAN no se va a enojar porque le presentemos más información de la que nos exigen, ¿cierto? Pero si no aún no lo han presentado, mi recomendación, pues yo no sé de pronto qué piense Ángela, pero mi recomendación sería que no presentemos más información de la que realmente nos están exigiendo, porque puede ser que soy tan de malas que me equivoco con cualquier tercero, que cometo cualquier error, cualquier imprecisión, entonces ya ahí sí va a haber lugar como a que me digan, no, si ya presentó voluntariamente y tiene que corregir, igual esa corrección tiene sanción, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que es mejor presentar únicamente y menos pues si esto fuera extemporáneo. Si fuera extemporáneo, radicalmente diría no. Pero si no es extemporáneo, pues diría que no presentemos más allá de lo que nos están exigiendo para evitar cualquier pues
cualquier situación en la cual haya una corrección, una modificación y eso sea sujeto o base de retención. Ok. Por Y tengo acá, otra pregunta, voy a responder dos, Ángela. ok. Pregunta Luz Yuri Serna. En la fiducuenta, los rendimientos generados y las retenciones de las mismas se deben reportar en la información exógena. Sí, los rendimientos que recibimos y las retenciones en la fuente que nos practican, los reportamos tanto en el ingreso como rendimientos financieros en el formato 1007 y las retenciones en el 1003. Dale, Ángela. Pregunta María Esperanza algo. Dos. ¿En cuál formato se reporta la autorretención? Entonces ya vimos que no se reporta en ningún formato, porque en el 1001 no está y en el 1003 le aplica porque el 1003 es la retención que otro le practicó. Entonces no aplica la autorretención. Y hace una pregunta muy importante, vea, ¿cómo se reporta la prima en colocación de acciones? De acuerdo a la participación de cada accionista. Entonces, miren, puede que en mis registros contables hoy yo tenga una prima en colocación de acciones genérica y la tenga como asignada a todos, como que es del capital de la compañía, de todo el patrimonio. Pero ese no es el deber ser. La prima en colocación de acciones nace de una operación, una transacción en la cual las personas naturales incluyeron, pagaron un poco más a través de bienes o de recursos para tener derecho dentro de la compañía. Entonces se debe ir detrás a ver quién fue el que pagó. Y entonces la prima en colocación de acciones se tiene que identificar al que pagó esa prima en colocación de acciones para el reporte de información exógena. Tengo otras por aquí, pero sigamos, Dale. Marcela, o contesto. No, por favor. Miriam Ujú. Arango pregunta. Sobre obligación del formato de conciliación fiscal, una persona que recibe rentas pasivas y el 2024 el 90% y durante el 2024 el 90% de sus ingresos fueron por venta de activos fijos, debe considerar la obligación de informar. Para el tema del formato de conciliación fiscal, sí. ¿Qué pasa? El formato de conciliación fiscal dice si sus ingresos brutos ordinarios o extraordinarios superan el tope de 45.000 VT, tiene la obligación de reportar en información conciliación fiscal, perdón. Y en ese formato de conciliación fiscal, pues hay unos renglones especiales para reportar renta líquida por recuperación de deducciones, ganancias ocasionales o renta ordinaria en la venta de activos fijos, pero sí hace parte del tope. Y tengo por aquí otra pregunta de Marinela Taborda. En uno y otro caso, para las empresas que están a diciembre 31 del 2024 en Cámara de Comercio, en estado de disolución y liquidación, pero que a la fecha frente a la DIAN solo se actualizó su estado del RUT en la hoja 2 y no se ha cancelado el RUT, ¿qué formatos se presentan y qué otros aspectos a tener en cuenta? Bueno, aquí es importante tener en cuenta la diferencia entre estar en estado de liquidación y estar liquidada. La norma contempla la posibilidad de no presentar exógena de sociedades que ya están liquidadas y que adicionalmente ya cancelaron el RUT, pero una sociedad puede estar en estado de liquidación muchos años. Entonces, mientras esté en estado de liquidación, la compañía tiene que seguir reportando. Obviamente, si hay muchas empresas que están en estado de liquidación y están completamente inactivas, pero como mínimo, ¿qué tendrá que reportar? Sigue siendo agente de retención, aunque sea potencial y no real, ¿cierto? Entonces, como mínimo, tiene que reportar el formato 1001 de pagos o bonos en cuenta, el formato 1010 que es de socios accionistas, así se repita la misma información de los años anteriores, y formatos de información tributaria si aplica o no aplica. Entonces, ahí la recomendación sería así, mientras estés activa, tienes que seguir presentando información exógena, formato 1012, porque pensemos que tienen una cuenta que mueven por ahí cada 3 meses para que no la bloqueen, pero que tiene casi siempre el mismo saldo, entonces tendrías que reportar el formato 1012. Entonces, tú estarías como en la plantillita que les compartimos, como clasificada dentro de esos agentes de retención y solo con los formatos 1001, 1005, 1004 de descuentos tributarios se aplican, los formatos de información tributaria que son 1011, 1012 y 2275, pero sí debe seguir presentando. La norma que dice es cuando la sociedad ya esté liquidada, o sea, que ya vayan a Cámara de Comercio, la sociedad está liquidada y el RUT se cancele dentro del propio 2024, no habría que presentar. Pero como tampoco se ha cancelado el RUT, igual las sociedades en liquidación tienen que presentar por ese último año de la liquidación, es el último año que presentan la información exógena. Voy a continuar aquí primero compartiendo un tema importante. Voy a compartir con ustedes eh, acá dentro de la resolución. Creo que ahí me la están viendo. Que una persona me pregunta por el tema de los códigos, esto es 5055 y 5056 de viáticos y gastos de representación.
Pero cuando yo estaba hablando por allá en el formato 1001 en la última diapositiva, estaba haciendo unas precisiones especiales del formato 1001. Y esas precisiones especiales, miren lo que están aquí juntos. Como estamos hablando del 1001, es un concepto de gastos. Y entonces la norma le está diciendo, vea, se denomina intereses y rendimientos financieros causados, el valor acumulado abonado en cuenta, o intereses y rendimientos financieros efectivamente pagados, el valor pagado. Entonces son aquellos intereses y rendimientos financieros que me pueden constituir costo o deducción los que yo tengo que clasificar de quién lo recibió y qué fue el valor que recibió para que se hagan efectivos los costos. Bueno, por aquí me está preguntando alguien que en el formato 2276, en la columna de promedio, es el promedio mensual. Entonces, recordemos que en el formato 2276 me están pidiendo el promedio de las cesantías. Entonces, ese es el promedio de los últimos 6 meses por los cuales yo tengo involucrados ahí en ese certificado 220, en el formato 2276, las cesantías y que queda involucrado en ese esquema que les dejé, que dependiendo de la cesantía, si fue pago directo, si fue régimen anterior o si es las cesantías consignadas, ¿cómo calculo ese tema de las cesantías, del promedio? Aquí tengo dos preguntas. Primera de Luz Miriam Restrepo pregunta si el prorrateo se hace por terceros, ¿en qué formato? Sí, en el formato 1005 entonces ya existiría la obligación de informar todo. A ver, a mí me facturaron 100 pesos de IVAs los proveedores, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir de esos 100 pesos, 97 pesos se van como IVA descontable y son los que me van a cruzar con la declaración del IVA y 3 pesos se me fueron como mayor valor del costo o gasto, que es esa nueva columna que les mostré del formato 1005. Entonces sí se tiene que hacer a nivel de tercero. En el formato 1005, recordemos, ahí no hay ni 222, hay que hacerlo todo con cuantías menores. Voy a responder otra que está más adelante que tiene que ver con lo mismo, Ángela, porque pues yo creo que es una inquietud muy general. ¿Qué hacemos para aplicar ese prorrateo tercero por tercero cuando la realidad es que uno no lo hace así, ¿cierto? Entonces, hay alguien que, bueno, es Luz Miriam también, propone que si se puede promediar y aplicar acumulado por cada proveedor. Esa es la opción que estamos contemplando y que nos parece que es como la más sana y la más pertinente. Si yo sé, porque aparte, ¿cuál es la complejidad del tema? Que yo tengo 6 bimestres en el año con porcentajes diferentes. Entonces puede ser que en el bimestre uno a mí me dio el prorrateo 80,53% de costo-gasto. El bimestre 2 el 23,75%. Entonces, hacer eso a nivel de detalle de registro, bimestre por bimestre o cuatrimestre por cuatrimestre, es muy complejo. ¿Por qué estamos optando por coger el total? Vea cuánto representa el total del gasto prorrateo dentro del total de IVAs consumidos. Y el total general me da un 13% aplicarle a todos los IVAs que yo consumí en el periodo, un 13% para llevarlo allá a la columna de costo-gasto y por diferencial descontable. Aunque no entre uno y otro bimestre las cifras hayan sido diferentes, ¿cierto? Porque es la manera como más práctica de hacerlo. Puede ser que no se tenga un proveedor como Sodimac que estuvo en el bimestre uno y que no está en el bimestre 4, pero igual le voy a aplicar ese porcentaje total que me dé el prorrateo total general del año para que sea más práctico para nosotros. Sí, Ángel. Tienes el micrófono cerrado, Ángela. Muy bien, se me escuchaba muy bien. Una persona natural puede ser reportada en dos formatos, o sea, en el 1001 y en el formato 2276. Es decir, hay una persona que al inicio del año no se sabía que era rentas laborales y se le aplicó retención por honorarios. Vean, yo sé que esto es un tema muy sensible porque uno queda, ¿dónde lo reporto? El dónde lo reporto va unido como al sentido de la identificación de la operación, que muchas veces en contabilidad uno no sabe, ya cuando uno va a presentar la información, uno ya le tocó como el esquema, lo que quedó en la contabilidad, yo no sé si es el uno o el otro. Pero si al final del ejercicio usted dice, vea, ¿quién es esta persona? Ah, vea, es el que nos está prestando servicios de archivo de documentos. Y él viene y archiva los documentos en la compañía y no sabíamos antes, ¿cierto? Un servicio. Ahí estaban hablando de honorarios o otras cosas, rentas laborales y el retención por honorarios. Entonces usted al final del ejercicio sabe, no, si es que él hizo la prestación personal del servicio, es una renta de trabajo. Entonces esa renta de trabajo va por el formato 2276. Así usted antes no tuviera esa claridad respecto a esa aplicación de la norma. Y también hay que recordar algo. Lo que pasa es que cuando es el contribuyente el que percibe el ingreso, y en este mundo de la certificación tributaria y todo,
aunque yo esté en el mundo de rentas de trabajo, que el tope pues de retenciones cuando supera 95 VTs, a elección del contribuyente o dependiendo, enseguida verificamos algo, él puede decir, no hágame otra retención, porque hay operaciones, por ejemplo, los honorarios del contador. Él dice, yo me estoy ganando 4 millones en cada compañía. Si cada compañía aplica la retención en rentas de trabajo, prestación personal del servicio, se queda sin retención. Pero yo le solicito a una compañía, por favor, reténgame porque yo solicito una retención mayor o porque le diga que me haga una retención distinta a la que me da en la tabla o que me aplique retención, no le cambia la connotación de rentas laborales. Lo digo mejor porque le di una vuelta. La retención no me determina si un pago es de rentas de trabajo o no. Lo que me determina si un pago es de rentas de trabajo o no es la prestación personal del servicio, artículo 103, considerando que a las personas naturales se les obliga que le hagan una clasificación en ese certificado de la renta. Pero si usted no tiene esa clasificación, fíjese qué concepto es el que está prestando o pagando la compañía. Si puede ser una prestación personal del servicio, váyase por formato 2276. Si no tiene nada más, le tocó irlo por el 1001, teniendo en cuenta una diferencia fundamental. En el 2276 es lo efectivamente pagado a ese prestador de servicios o en horarios. Y en el 1001 es causación. Usted no me puede hacer en el 1001 efectivamente pagado. En el 1001 va causación y en el 2276 va efectivamente pagado. Bueno, ¿Contesto otra? no, No. o Ok. respondiste solo una, Ángela, o dos. Sí, no, una que está ahí mezclada. O si quieres, Respondo otra. vamos respondiendo de a dos. Sí, dale, tranquilo. Ah, listo. Bueno, de a dos. Ok. Vea, una persona natural que presta servicios honorarios y es de régimen simple, ¿se le debe dar certificado de ingresos? Sí. Es que el certificado de ingresos hace relación a la condición de ser rentas de trabajo. Y entonces el del régimen simple está prestando honorarios o servicios, puede ser una renta de trabajo porque es una prestación personal del servicio, solamente que no tiene retención. Entonces hay que expedir el certificado 220. Ahí están las dos preguntas, Marcela. Debrando va a hacer una intervención, si quieres, esperamos aquí. Ok. Bueno, muy buenos días para todos de nuevo, buenas tardes porque ya estamos por fuera de las 12. Le queremos avisar a los participantes que nosotros vamos a transmitir en diferido este seminario el día 23 de abril, o sea, el miércoles 23 de abril de 7 de la mañana a 12 del día, vamos a transmitir en diferido este seminario. Entonces, para que ustedes le comenten a las personas de sus organizaciones que quieran asistir o quieran entender o comprender cómo se envían los medios magnéticos, entonces aquí tenemos una oportunidad para las personas que no alcanzaron a estar en el seminario. Ya le estaremos avisando los costos y los otros detalles. Mil gracias. Gracias, Hilderando. Bueno, vamos a continuar con el espacio de las preguntas. Gracias. Bueno, hay una pregunta de Luz Eliana Páez. Por favor, indicar cómo se reportan las donaciones recibidas en especie. Caso puntual, cómo reporta una parroquia las donaciones recibidas por el Banco de Alimentos. Bueno, aquí no hay ninguna distinción en el formato 1007 sobre cómo reportar ese concepto, ¿cierto? En el formato 1007, pues yo tengo que hacer una clasificación de los ingresos que voy recibiendo. eh, Simplemente si corresponden a ingresos por actividades ordinarias, rendimientos financieros, otro tipo de ingresos. Y hay unos códigos nuevos que tienen que ver con si son constitutivos de ganancia ocasional para quienes aplique o de los que de sociedades que cotizan en bolsa que serían aplicables para esta nueva información, pero no hay un concepto especial. ¿Qué quiere decir? Que si estamos ante una entidad no contribuyente como la que plantea Vanessa, que recibió una donación del Banco de Alimentos, para ella debería ir en el código 4001. Y ya la persona que entregó la donación, en el formato 1001 hay un código especial de donaciones diferentes en dinero, que es el código 5014. Y la segunda pregunta, no la encuentro aquí muy bien, pero sí la recuerdo. Allá. Pregunta Luz Estela, formato 1010. Cuando se ha capitalizado la cuenta revalorización del patrimonio proveniente de ajustes por inflación, ¿este valor se tiene en cuenta en cuál columna del formato 1010? Bueno,
Aquí hay una particularidad. ¿Qué pasa? Que la revalorización del patrimonio se puede capitalizar, ¿cierto? Ya hay que revisar cómo se hizo la capitalización, pero eso hace parte del costo de adquisición, del costo del valor nominal de las acciones. Hay compañías que deciden, por ejemplo, emitir más acciones sobre esa capitalización. Entonces puede ser que yo tenía 100.000 acciones a 100.000 pesos porque cada acción valía un peso. Y cuando decidimos capitalizar la revalorización, me dicen, vea, a usted le tocaron 2 millones de acciones más porque la parte que le correspondía eran 2 millones de pesos. Entonces yo ya voy a tener 2.100.000 acciones y ese va a ser mi valor nominal y es lo que aparece reportado en el valor nominal. Hay otras empresas que han decidido no hacerlo así, sino que lo que hacen es que le cambian el valor nominal a la acción y me dicen, vea, Marcela, su acción ya no vale un peso, sino que las acciones ya valen 10, 12, 15, 20 pesos. Pero aún así sigue siendo parte de mi valor nominal. Entonces, cuando se hacen esas capitalizaciones, realmente lo que está cambiando es el valor nominal. También puede haber capitalizaciones con prima. Entonces, sí es muy importante que revisen cuando se hacen esas capitalizaciones si fueron con prima o sin prima o si se hicieron a ese valor nominal y se debe discriminar en la columna de prima siempre y cuando haya habido prima. Preguntan, ¿el deterioro cartera va en el formato 1001? ¿Cuál sería el concepto? Entonces, les voy a compartir dónde va el deterioro de cartera. Si encuentro dónde, ya, voy a compartirles acá. Y entonces, mire, el deterioro de cartera no va en el formato 1001, va en el formato 1011 en estos códigos especiales o conceptos especiales 8405 y 8406. ¿Por qué? Es que hay situaciones de costos y gastos que no todos quedan en el 1001, sino que se solicitan en el formato 1011, porque son operaciones propias de la compañía que no necesitamos identificar al tercero. Por ejemplo, una depreciación no va por allá en el 1001, se pide acá. Y el deterioro está en estos dos conceptos del formato 1011, porque ya usted el deterioro lo fue reportando por allá en la 1308 a nivel de tercero. Entonces aquí simplemente se necesita identificar qué cifra le corresponde a usted en ese tema. Pregunta por allá, Vanessa, venga. Los fondos colectivos de las empresas, ¿cómo se reportan? ¿Con cuál tercero? ¿El NID de la empresa o cuantías menores? Si quiere, Vanessa me escribe a través del chat a qué fondo se refiere. Voy a hacer un símil acá. Es decir, la compañía recauda ingresos de los empleados. La compañía recauda ingresos de los empleados y les dice, vamos a invertir o les va a tener aquí unos valores guardados. Pensaría yo que ese es un fondo. Entonces, la compañía tiene un pasivo, que el pasivo está identificado a cada uno de los empleados. Porque en el momento que el empleado salga de la compañía, se le tiene que entregar esos recursos que están dentro del fondo. No sé si haga referencia a eso. Y si hace referencia a ese tema, de que la compañía le dice, venga, guardemos para que nos dé una mayor rentabilidad entre todos y es como si fuera un fondo común y después damos el rendimiento, hay que reportarlo en cabeza de cada uno de los empleados que pueden mañana exigir el pago de eso. Y hay que tener en cuenta el Código Penal, porque que no esté pasando un tope en el cual usted está haciendo una captación de recursos de manera ilegal. Si es eso. Si es una operación, voy a dar la respuesta en ese otro sentido, que por ejemplo la compañía dice, no, los empleados dijeron, venga, págueme la funeraria, venga, págueme el celular. Y entonces está haciendo la compañía gastos por cuenta de los empleados. Entonces la compañía, dentro del velo con la relación laboral, también ella puede asumir la condición de mandatario de los empleados. Entonces ella dice y va a reportar en el formato de mandato que le pagó a la funeraria por cuenta de Pedro, de Ana, de Juan, o que le pagó a la compañía de celular por cuenta de Ana, Pedro y Juan. Ahí estamos. Listo. Bueno, hay otra pregunta de Miriam Arango, pregunta sobre informantes. Persona natural que supera los topes de ingresos brutos y el de rentas de capital. Solo reporta los literales específicos de estas rentas, no reportaría sobre las rentas por ganancia ocasional. No, si no es del régimen simple, únicamente reporta todo lo que tenga que ver en todos los formatos, únicamente de rentas de capital y no laborales. Ingresos, pagos a bonos en cuenta, todo lo que tiene que ver con esas dos rentas. No incluiría lo de ganancias ocasionales. Si estamos hablando de una persona perteneciente al régimen simple, ahí ya no aplica esa excepción o ese parágrafo aclaratorio. Entonces sí tendría la obligación de reportar todos los ingresos, incluidas las ganancias ocasionales. Por eso es que vemos que el formato
1007, por ejemplo, tiene un código especial para los ingresos constitutivos de ganancia ocasional. Ese código sí sería aplicable para personas jurídicas y asimiladas y para personas naturales diferentes del simple. Y tengo otra preguntita de Paola Andrea, si el know-how debe reportarse en el formato 1010, el know-how de la sociedad. No, digamos que en el valor del formato 1010 yo lo que tengo que reportar es cuánto me pagaron los accionistas por las acciones de la compañía. Llámese prima en colocación de acciones o llámese valor nominal, pero el valor patrimonial que se ha ido formando, que se ha ido construyendo, o el patrimonio que está partidas patrimoniales que están incorporadas por otros conceptos, no se deben incorporar, no se deben incluir. Bueno, preguntan, José Daniel, ¿los aprendices se reportan en el formato 1001 o 2276? Bueno, entonces hay que recordar algo importante. Los aprendices salen de una obligación que se origina porque la compañía tiene determinado número de empleados, entonces tiene que vincular a unos aprendices. Pero la relación con el aprendiz no es una relación que se pueda dar la connotación de salario, sino que el aprendiz, porque con ellos no puede tener una condición de salario, sino que el aprendiz está haciendo una prestación personal del servicio por la cual yo le pago una remuneración. Entonces, el hacer una prestación personal, o se llama compensación, ellos se llama mejor compensación. Entonces, al ser una prestación del servicio que le pago una compensación, va incluido en el formato 2276, no en el formato 1001. Bueno, por aquí me preguntan, ¿cómo reportan el impuesto al consumo los contribuyentes de régimen simple de tributación? Y entonces el régimen simple de tributación, el impuesto al consumo lo debe reportar el responsable del impuesto, de ese impuesto de régimen simple de tributación. Entonces tendría que ser en el formato 1006 ese impuesto al consumo, él lo reporta ya dentro de esa columna de impuesto al consumo. Distinto es cuando yo voy y hago adquisición de un bien sometido a impuesto al consumo, ese valor que me cobran es un concepto que yo debo reportar en el formato 1001. Aquí tengo unas últimas preguntitas. Hay una del 2276 que te la voy a pasar, Ángela, de pronto tú la tienes más clara. Ahorita te ¿Me la la paso. pasa? Sí, ¿Por dónde? entonces, ¿Por el correo? ya, no, yo te la leo. Luis Miriam Ok. Restrepo, esta sí es para mí. Luis Miriam Mm. Restrepo pregunta, ¿las entidades sin ánimo de lucro presentan el formato de donaciones así los ingresos no sean de entidades públicas? No, a ver. Las entidades sin ánimo de lucro de las donaciones que reciben, les decía entonces que ellas no tienen que presentarlo con la información exógena nacional porque ellas la reportan en el registro web o en la memoria económica. Entonces, ahí hay un formato especial para reportar las donaciones. El formato del que les hablaba, que es específicamente para entidades no contribuyentes de artículos 22 y 23, es porque estas entidades que son no contribuyentes no tienen que hacer esa calificación y actualización del régimen tributario especial. Entonces, por eso reportan sus donaciones. Y no sé si de pronto te refieras a lo de las entidades públicas porque hay nuevos contratos o hay nuevos formatos, pero es cuando se ejecutan convenios con entidades públicas o los convenios de cooperación o ahorita el de la agencia presidencial. Pero esos formatos son realmente como de pagos por cuenta de terceros, de ejecuciones de convenios en los cuales no hay un enriquecimiento. Entonces, realmente para las donaciones, las entidades sin ánimo de lucro, pues van a ir incorporados en el formato 1007, ordinariamente han ido ahí como un ingreso, ¿cierto? Y el detalle de las donaciones en la calificación del registro web. Y pregunta también Luz Miriam Restrepo, el reporte de ingresos recibidos para terceros, no entiendo aquí bien la pregunta, si nos puedes aclarar, Luz Miriam, si no se tiene certeza sobre la certificación de la retención, si se debe reportar o no el formato correspondiente. No sé de pronto a qué te refieras con la certificación de la retención, si nos puedes aclarar por el chat. Y te voy a leer, Ángela, la pregunta del formato 2276. Dice, en un contrato de mandato se contrata personal en nombre del mandante. En el formato 2276 se reportan todos los conceptos salariales con informante 3, pero en la parte prestacional se reporta lo pagado. Entonces, ¿en qué formato se reporta lo concerniente a lo descontable para que sea descontable para ellos, ya que en el 1011 solo se reporta lo de la empresa del mandatario? Pero, ¿qué será lo otro? Pues, lo va a entender así.
yo tengo un contrato de mandato y tengo mis empleados, pero yo a los que hacen parte o al que le hago el mandato, yo soy el mandatario, les estoy diciendo salarios, prestaciones sociales y usted también me tiene o le asigno la seguridad social y todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En concerniente a esa asignación de los gastos relacionados en los vínculos laboral, cuando se prestan servicios o no se prestan los empleados, dentro de ese contrato de colaboración hay partes distintas, los salarios y pagos laborales, es decir, las cesantías, bonificaciones, honorarios, comisiones, salarios, se incluyen en el formato 2276 diciendo es un contrato de mandato y de Pedro le toca el 20% para Juan, de Anita le toca el 15% para la compañía XYZ. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero es que en forma adicional yo le hice una relación en la cual le dije, no solamente le estoy reconociendo este gasto por el tema de salario, sino que es que yo también tengo que asumir una parte de la seguridad social, yo tengo que asumir los riesgos, cajas de compensación, ¿dónde va? Entonces, ¿usted qué está haciendo? Está haciendo el favor de hacer pagos por cuenta de otro tercero. Entonces se va para los contratos de mandato, el de pago 5247, y identifica pago a Sura, pago a porvenir, tanto el 10% para tal, 15% para la compañía tal. Entonces los tiene que agrupar en el formato de pagos por cuenta de terceros. Entonces ahí quedan incorporados. Bueno, y yo creo que también Bueno, es importante hacer una precisión acá, que no necesariamente, a ver, la información exógena no necesariamente va a coincidir con el certificado que tienen que entregar el administrador del contrato. Entonces, si por ejemplo la pregunta va enfocada en que yo reporto el 2276 por pagos, pero las demás partes del contrato se lo toman es por causación o por devengo, entonces, ¿qué pasa? Con el certificado es que realmente uno toma los ingresos, los costos y los gastos que son deducibles, no con la información exógena, porque la información exógena nos puede pedir otras cosas. listo. Bueno, dos por acá. Pregunta Moramay, vea, las personas naturales que compran y venden acciones en bolsa, ¿informan ingresos y costos o le informan la bolsa? Bueno, entonces es muy importante recordar algo. Compra y venta de acciones es un contrato de colaboración empresarial en el cual yo le digo al comisionista, compre por mí, venda por mí. Entonces, como es un contrato de colaboración empresarial, él reporta la información correspondiente a los ingresos. Y hay una información de costos que uno tiene que verificar, él reporta, el comisionista reporta compras, ingresos y ventas. Pero yo, persona natural, ya enseguida le verifico el código. Hay un código que queda en el formato 1011 donde yo tengo que reportar ese costo en la enajenación de acciones. Es lo único que le queda, porque la otra operación lo reporta la bolsa. Enseguida le verifico el código dentro del 1011 y se lo comparto por acá. Preguntadora, vea, en el formato 1009, saldo de cesantías, ¿reporto el fondo de cesantías o al trabajador? Entonces, eso depende de. El parágrafo cuarto de la resolución nos está diciendo, vea, las cesantías identifique si es un trabajador del nuevo régimen o si es de régimen anterior. Si es de régimen anterior, usted reporta al trabajador. Pero si es del nuevo régimen, donde se consignan las cesantías en un fondo, dígame ese pasivo en cabeza del fondo. Eso es lo que le dice la resolución. ¿Por ahí tengo más o sigue ahí? No, si quieres, yo ya terminé la primera parte, pero si quieres respondo, por ejemplo, esta de Gloria Flores, que tiene que ver con el formato 1005. Sí, dale, yo Listo. busco por aquí unos códigos y enseguida Listo. respondo otra. Dale. Entonces, de Gloria Flores, ella pregunta con respecto al formato 1005, cuando hay prorrateo, lo que llevo al gasto en la cuenta 5115, ¿cómo lo reporto? En el 1001 y en el 1005 y en ambos por tercero. Bueno, ahí hay varias alternativas. Nosotros, ¿qué decimos? Si yo ya lo estoy reportando en el 1005 como IVA mayor valor del costo gasto, que se sabe que es costo gasto, lo puedes dejar solamente en el 1005 y es claro que en el formato 1005 tiene que ser identificación por tercero porque ese formato no permite usar un NIT genérico o cuantías menores. Y, pero hay otras personas o empresas que han optado por decir, no, yo quiero que en el formato 1001 también vayan todos los pagos o abonos en cuenta que para mí son deducibles. Si decides hacerlo así, en el formato 5015, llevar allá también el costo o gasto que es deducible, pues la recomendación sería que lo hagas con el NIT del informante o con el NIT de la DIAN para no volver a reportar a los terceros. Lo que sí no puede pasar, Gloria, es que reportes por tercero en ambos formatos porque ahí vas a generar como un error con el informado,
Porque para la DIAN, ¿qué va a ocurrir? Que esa persona, por ejemplo, pensemos que son 100 pesos de descontable y 30 pesos que por efectos del prorrateo se me fueron como costo-gasto. Y en total, efectivamente, ese tercero a mí se me facturó 130 pesos. Pero si yo reporto el prorrateo en el 1005 y en el 1001, ambos por tercero, lo que le estoy diciendo a la DIAN es que tengo 130 pesos por un lado más 30 que el otro tercero me facturó a mí, me cobró un IVA de 160 pesos y mi proveedor realmente solo facturó 130. Entonces, la DIAN que le va a decir, no, venga, que es que usted no me está declarando todos los IVAs como corresponde. Usted recaudó 160 y solo declaró 130. Entonces, si lo quieres declarar en el 1001, que sea con un NIF genérico o de entrada no declararlo porque ya está en el 1001 y porque realmente el 1001 solo tiene unos códigos específicos para reportar. Bueno, por aquí tengo que tenía pendiente el código de Moramay y está en el formato de costos y deducciones 1011, en el código 8210 dice costo en la enajenación de activos fijos poseídos por menos de 2 años. Entonces, cuando yo compro o vendo acciones, el comisionista reporta el ingreso y a mí me toca reportar el costo en el formato 1011, pero es una cifra total, sin identificar terceros, porque es el único que el comisionista no me reporta. Bueno, por acá me hacen estas dos inquietudes. Mónica, si la empresa realiza aportes voluntarios de pensión y se lleva este aporte como gasto deducible, ¿en qué concepto del formato 1001 se lleva? Entonces, no se lleva en el formato 1001, se lleva en el formato 1011 en costos y deducciones, concepto 8244 que dice deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación en validez y fondos de cesantías, artículo 126-1. ¿Por qué no se lleva en el 1001? Porque es que hay que mirar el análisis del aporte del fondo, si ya de una vez se constituye ingreso para un tercero, ¿cierto? Esa operación, si es para ese ingreso para ese tercero que es el asalariado, o si usted le dio una condición y todavía no es ingreso, entonces por eso no se puede reportar en el 1001 en cabeza del empleado, sino que se reporta en el de costos y deducciones como la cifra global. Bueno, y me pregunta Vanessa, en el concepto 8245 se incluye lo que se pagó a los fondos en febrero. Entonces, vamos a ver ese concepto 8245, de volver a proyectar aquí este tema. Listo. Entonces, el 8245 lo voy a proyectar aquí un momentico para que nos quede a todos. Vamos acá. El 8245 hace referencia a las cesantías pagadas, artículo 109. Y entonces usted no puede volver a replicar la cifra que ya llevó al fondo de cesantías. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando usted lleva las cesantías al fondo en febrero del 2024, llevó las cesantías que se tomó en el año grabable anterior consolidadas o las prestaciones consolidadas a diciembre 31 en el 2023. Entonces no es un nuevo gasto de cesantías. Esas cesantías ya quedaron como consolidadas en el año anterior. Cuando se traslada al fondo, no es un pago de cesantías, es simplemente el cumplimiento de una obligación que estaba consolidada a diciembre 31, que fue reportada en el concepto 8279 y se cumplió la fecha en la cual la consigne. ¿Cuál va en el 8245? Las cesantías que yo no he llevado todavía al acumulado del año porque las entregué en el año. Me solicitaron anticipos, se retiró la persona de la compañía, entonces ahí reporto esas cesantías en ese código. O soy una persona natural, no obligada a llevar contabilidad y reporto ahí el valor de las cesantías que pague a los empleados. No sé, Ángela, si ya respondiste las de valores patrimoniales del nuevo formato, pues de los nuevos códigos del formato, o las respondo. De activos es tuyo. Sí, 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 bueno, es listo. tuyo. Listo, Respóndale. entonces hay dos preguntas, una de Dora que dice, ¿cuándo se reportan los activos fijos, se reportan con la depreciación o sin la depreciación, con reajustes fiscales? Entonces, no es un nuevo formato porque está dentro del 1011, pero son todos estos códigos que ahorita Ángela nos proyectó con la tabla de códigos del código 1105 al 1526 en el formato 1011. He ahí que nos dice que debemos reportar a valor patrimonial. Entonces, el valor patrimonial, ¿cómo está compuesto?
tal cual como yo lo incorporo en la declaración de renta. Y una recomendación es conciliar estas partes del formato con los valores que yo tengo declarados y me deberían coincidir, ¿cierto? Porque me están pidiendo valor patrimonial. Entonces, si yo tengo un activo que tiene su costo de adquisición más reajustes fiscales menos depreciación acumulada, ese neto, que es el mismo valor que yo estoy incorporando fiscalmente, es el que debo incluir acá. Si yo tengo un libro contable y un libro fiscal para efectos de llevar el control de los activos fijos, ¿cuáles son los que voy a reportar? El control fiscal, que es el valor patrimonial. Y al final, también como dice jefe de contabilidad, en el formato 1011, ¿cuál es el valor patrimonial de los activos? Entonces esa ya quedaría resuelta, se refiere específicamente pues al valor que tenemos incorporados en las declaraciones y también hacer la claridad, no es solamente de activos fijos. Ahí también tenemos otros activos que no son fijos, como les decía, la caja, que nunca antes habíamos tenido que reportar caja. Y también dice otros activos que no estén reportados ni en este formato ni en otros formatos. Entonces aquí también incorporaríamos otros activos diferentes pues de los que ya mencionamos del 1012 y que estén acá. Entonces en ese renglón otros activos podríamos incluir cualquier otro tipo de activo tangible o intangible. Bueno, por acá Julián Obando hace una precisión que es importante y que está pues dentro de la diapositiva. Dice, en el formato de ingresos, que es el 1007, mencionan que se deben reportar contratos de colaboración. Eso no queda doble, ya que el contrato de colaboración tiene sus formatos específicos. Exactamente. Si revisamos ahí en la diapositiva, el parágrafo 3 y el parágrafo 4 del formato 1007, estoy haciendo una invitación a desobediencia, porque ahí dentro de esos formatos se ve contratos de colaboración. Y si uno abre el prevalidador en el formato en Excel, siguen saliendo. Y es ignorar que hay un artículo posterior, que es el de contratos de colaboración, artículo 41, que cambió la forma de reportar y donde se hace una especificación diciendo, si ya está reportado por allá por el responsable, no lo reporte usted. Entonces, sí, exactamente comparto esa posición. Vea, Paula Andrea Sánchez indica algo. Como contadora, le entrego una cuenta de cobro a mi cliente persona jurídica en la cual subrayo que mi renta es laboral, sujeta a retención del artículo 383 y que no voy a asociar costos y gastos. Por lo tanto, mi cliente deberá reportar en el formato 2276 y no en el 1001. ¿Es correcto? Sí, mira, es que ahora se nos está generando una confusión porque las rentas laborales o las que se consideran rentas de trabajo pueden tener dos retenciones, pero que se vaya por un camino de retención del artículo 383 o el otro de costos y gastos, no cambia la condición de rentas de trabajo. Entonces, la renta de trabajo es en sí si se cumple el artículo 103, independiente que yo le aplique conceptos de retención del 383 o otro concepto, le suba la retención o le dé otra cifra. Entonces, renta de trabajo siempre va en el formato 2276 y no en el 1001. Aunque si usted hace una lectura, que estaba aquí verificando en la resolución, cuando se habla de retención, la resolución dice, no hagamos caso, valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo, pensiones, lo deja únicamente a eso, pero ampliémosle, es que las rentas de trabajo pueden tener dos retenciones, entonces es todo lo asociado a ello. Listo, ahí está. No sé, Tengo Ángela, más por acá. ¿cuáles pueda yo responder o Por allá hay una de Shirley Yasmín Franco, no sé, la de fondos, y había una que de O'Hara, pues no es específica de eso, pero creo que es importante para contestar y yo creo que la puedes contestar. Fue como a las 10 y punta, una de Ah, bueno, Harold. porque la de Shirley no la ¿Qué? veo. Entonces voy a responder la de Harold. Si una persona Ujú. tenía la obligación de facturar y se le emitía documento soporte porque no se tenía conocimiento, ¿este documento no es soporte para tomar el costo o gasto deducible? No, porque ¿qué dice la norma? Yo puedo elaborar el documento soporte como costo o gasto, pero ese documento soporte se debe elaborar para personas no obligadas a facturar. Si esta persona ya está en la obligación de facturar, el documento válido y aceptable es la factura electrónica de venta. Entonces yo no puedo reemplazar la factura con la transmisión de un documento soporte. Eh, Hay un tema de unos fondos colectivos que Vanessa ya me... Vanessa, No sé sí, si... yo le digo, y si quiere, Ok. ahí antesito está la de Shirley, no sé si la contestamos entre las dos, la de Shirley, pero bueno, la de Vanessa, que estaba hablando de los fondos. Es una empresa de transporte que ellos reservan unos recursos para los siniestros de los vehículos, pero el dueño de ese recurso es el dueño del vehículo. Entonces,
esos valores que están en el pasivo, aunque sea la empresa que lo tiene ahí por acuerdo, para que entre todos compren una póliza de seguro y los cubra, esos recursos pertenecen a los dueños de los vehículos, a no ser que se establezca que cuando el dueño salga de esa compañía, porque es para el siniestro, entonces va a cubrir a todos. Entonces es para la partecita que fue aportando esa persona, que creo que en esas compañías de transportes, en las liquidaciones les van haciendo un descuento para el siniestro, que es un fondo común en el cual la compañía de transporte consigue una póliza para que cubra a todos y se va aplicando al fondo. Hay que revisar es cuando ese dueño del vehículo se va, si tiene derecho a esa platica ahí guardada. Si él no tiene derecho a esa platica, sino que se queda la compañía. Estoy cambiando ahí la posición, pero es de acuerdo al detalle. Si esa platica, cuando yo me voy de la compañía, no me reconocen nada, entonces esa plata sigue siendo de la compañía y habría que reportarla a nombre de la compañía. Pero ese es un fondo en el que le dice, si usted no se ha siniestrado en el año porque está muy juicioso, entonces le vamos a reconocer un porcentaje de ese valor que usted aportó en el año al final del ejercicio o cuando se vaya de la compañía porque no nos agotó el fondo. Entonces ese que tiene la posibilidad de reintegrarle a él se lleva en cabeza del dueño del vehículo. Y hay también unas modalidades, Ángela, que puede ser que Mm, lo que tú decías, van recaudando de cada uno, pero sí llevan como un mm, control de lo que se ha gastado cada uno. Yo tuve un caso que era mm, así. Y entonces cuando nos entregaban el certificado de la liquidación de los ingresos, de los costos y gastos, también nos mm, entregaban como ese saldito de la parte que le correspondía a él del fondo, porque sí tenía derecho. En ese mm. caso, ¿cómo lo reporta la empresa? Como una cuenta por pagar y él lo reportaba como una cuenta por cobrar, porque era como, "Ve, me estás guardando esta platica por si la Ujú. necesitamos en algún momento determinado". Y entonces como si estaba certificado y si estaba identificado a qué tenía derecho y cuánto se estaba gastando cada quien, sí se reportaba como cuenta por cobrar y cuenta por Exacto. pagar. Hay que analizar qué pasa si la persona se va o a quién se le asigna para poder identificar el tercero titular, pero está muy bien. Shirley estaba preguntando, ¿en qué formato se reportan los autoconsumos y con qué tercero? Ah, No bueno, sé, Marcela, cuáles autoconsumos. Dale, Marcela, ok, sí, es que ¿qué yo la estará estaba buscando en la preguntando? lista, pero no la Mm, veía. Sí, pues yo pensaría, Ángela, que inicialmente ni siquiera hay que reportarse, ¿cierto? Porque ujú, digamos que es un ingreso y un gasto que incluso lo hemos objetado mucho para temas de renta, para efectos de la facturación, del autoconsumo en el IVA, pero la realidad es que vendedor y comprador somos el mismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo unos autoconsumos, si me reporto a mí mismo, que nos pasó pues de una empresa que por error reportó todos sus autoconsumos de unos inventarios, eh, llegó la DIAN con una presunción de que estaban teniendo unos ingresos sobre esos autoconsumos, ¿cierto? Entonces, porque claro, si yo reporto en el 1001 que tengo un costo o gasto conmigo mismo, la contrapartida es que yo mí mismo está teniendo un ingreso. Entonces, a mí me parece que en ese caso de los autoconsumos sería más bien hacer una conciliación del formato y decir, vea, estoy reportando pagos o abonos en cuenta o costos y gastos, estoy partiendo de costos y gastos deducibles, 100 pesos, menos 30 por autoconsumos que no tienen un tercero a quien identificar, porque no hay un tercero que vaya a cruzar con con esa información. El neto de los 70 es lo que yo reportaría. exacto, Marcela. No sé si cuando iniciaste la charla dijiste esto, pero es bueno recordarlo. Y es que la información exógena es como un espejo. Hay muchas cosas que cuadran, otras que no, pero tiene un efecto espejo. Yo lo que estoy reportando aquí como costo significa que alguien tiene un ingreso. Entonces hay que mirarlo así. Y que debe estar asociado es con un tercero. Busca los terceros, que lo dijiste en los programas de fiscalización. Por eso la posición que, por ejemplo, usted no reporte en la compañía, muchas compañías tenían reportaron en el 1001 la depreciación. Es que la depreciación no Ujú. es con un tercero, es con usted. Entonces no se vaya a reportar usted porque esos gastos son muy significativos y nos ha pasado programas en los cuales la administración de impuestos nos pide que nos detalle eso. También otro caso que se me presentó, que es bueno traer a colación, y es que, por ejemplo, en las diferencias en cambio, que uno pues se vuelve fiscal la realizada, pero teníamos compañías que hacían ese registro. Está bien que la diferencia en cambio nazca de una operación económica con un tercero que yo identifico claramente, pero la diferencia en cambio no es una operación asociada directamente al tercero. Es decir, si hay diferencia en cambio realizada, se reporta por allá en los formatos del 1011, pero no a nivel de terceros. Y esta empresa fue investigada por la DIAN porque, ¿cómo le parece si la diferencia en cambio se reporta por allá?
la realizada, que la DIAN le dijo, le crucé sus ingresos y me encontré que le faltan ingresos. Entonces ella dijo, ¿cómo así que faltan? Aquí están todos. Entonces le vinieron a decir, venga, es que estas empresas reportaron en el formato 1001 estos gastos en cabeza suya. Entonces, como es un gasto en cabeza suya, usted debe tener un ingreso. Entonces nos tocó probarle que la compañía estaba haciendo diferencia en cambio y él lo estaba identificando a esa empresa y le estaba haciendo un daño. Ujú. Por eso es que Ah, ahorita hay unos códigos especiales en el 1001 y en el 1007 donde uno identifica la diferencia en cambio y es muy claro en decir con el NIT del informante. Yo ahí tengo ujú, que decir exacto. mi diferencia en cambio realizada como ingreso o como gasto, pero con mi propio NIT, no afectar a Ujú, terceros. Ok. exactamente. Yo no veo más preguntas por ahí, porque Bueno, había una pregunta por ahí, alguien que estaba diciendo, hay un gasto en la compañía y que no sea a nombre de quién lo identifico, es real. Pues uno de los gastos, la razón de ser es identificar al tercero que se benefició con ese gasto, con esa operación. No sé, Marcela, no hay ok, más. no, yo ya no tengo más preguntas tampoco. Bueno, Yo no vi entonces, por ahí. muchísimas gracias a todos por la paciencia, por quedarse hasta esta hora con nosotros. Ya casi es la 1 de la tarde. A ver, ya le damos paso, Hildebrando, nos vamos a dar unas palabritas y ya damos paso. Muchísimas gracias de verdad por la participación y que tengan un excelente día. Creo que la sesión de preguntas y respuestas normalmente unos días después las publicamos en YouTube. Si nos quieren compartir esa información, dar a conocer, es muy bueno pues porque a través de esas preguntas y respuestas muchas veces hasta nosotras mismas vamos a ese video a revisar, ver esa pregunta que fue tan interesante, volver a retomar esos temas. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Lebrando va a hablar ya o tiene algo que decir, Hilde. No. Bueno, entonces, mil gracias a todos por este espacio, por permanecer, por ayudarnos a crecer. Mil gracias a Marcela por dejarme compartir este espacio con ella. Qué bueno que entre todos crezcamos y compartamos de nuestras experiencias. Ustedes no saben cuánto nos enriquecemos nosotros con las inquietudes de ustedes. Como bien decía Marcela, nos retroalimentan. Entonces ya cuando uno se va como al escenario otra vez de voy a hablar de este tema, uno dice, ve, me preguntaron mucho este tema. ¿Será que hay que incluir un moñito en la diapositiva que indique eso para que quede la claridad? Esperamos que sigan en nuestros espacios, que nos consulten a través del YouTube los videos que se han montado de las actualizaciones, de otros escenarios, para que nos vayan conociendo y los den a conocer a otros. Y recuerden que vamos a realizar un taller de renta persona natural en junio, entonces para que estén enfilados y los que conocen la Escuela de Planeación Tributaria también tendremos este año versión. Ángela, lo que pasa es que sí quiero nombrar, porque parece que Hildebrando no está nombrado como coanfitrión para que habilite el Ujú. micrófono. Ya. Ahí está ya. Ya, ok, Ok. que sí. No, yo ya solo quería que me dieran el micrófono para darles las gracias a todos los participantes. Y muchas gracias a Ángela María y Mesa Londoño y Ángela Marcela Romo Buitrago por su excelente participación, o sea, sus excelentes conferencias. Aquí hay un material invaluable y los invitamos a eliminar la cantidad de riesgos que son innecesarios, porque con estos elementos que hemos recibido tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien hechas. Entonces, de nuevo, a todos, mil y mil gracias y los invitamos a participar en los próximos eventos. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día. Si alguien quedó con algo, no escribe por el chat porque alguien levantó la mano, no sé qué Sí, pasaba. sí, qué Si algo pena. Antes de que nos Ah, vayamos, creo que sí. alguien, user, no sé si de pronto ¿Será fue que que... no le contestamos la pregunta? ¿Será que había una por ahí? Ok. Si Mm, quiere nos escribe por el chat. No Mira sé. si puedes habilitar el micrófono o si los puedes escribir por el chat. A ver si fue que no le contestamos su inquietud y hay que atender. No sé. Yo le estoy diciendo, solicité para arriba. Allá. Hola, Sí, ya. Hola, buenas tardes. buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo de Asesorías Integrales. Es que tenemos una inquietud en el formato 5008. Cuando yo compro un lote de terreno que en el futuro voy a vender, ¿yo en qué casilla la debo llevar? ¿Deducible o no deducible? Ah, bueno, en la compra de activos fijos en general, eh, Sí, y la compra de inventario. sí, tanto la compra de activos fijos como la compra de inventarios dice que se van en la columna deducible, ¿cierto?
Hay unas condiciones especiales, unos requisitos especiales, por ejemplo, cuando estamos ante una entidad no contribuyente o del régimen tributario especial que no tiene que ver con el objeto social, que sí nos dicen, váyase todo a la columna no deducible, o al régimen simple, váyase todo a la columna no deducible. Pero en estos casos, en la compra de activos fijos, pues sería la columna deducible. Sí, es que tenemos un caso especial de una compañía que compró un lote de terreno en el año 2023, lo informamos en el periodo 2024 en el 5008 y era, digamos, el único activo que tiene. Y nos requirió la DIAN, pues nos hizo un oficio persuasivo solicitando que como no se veía esa deducción en la declaración de renta, si por favor corregíamos. Entonces, por eso teníamos como esa duda en cuál casilla llevar, porque en la resolución esa, pues nos parece ambiguo, pues la forma en cómo está redactada. No, realmente, y lo mismo, la casilla deducible, como decimos, no necesariamente tiene que coincidir con todos mis costos y deducciones, porque hay conceptos que son costos y deducciones y que no van reportados. Por ejemplo, yo ahí tengo el costo, la compra, perdón, del activo fijo, la compra del inventario, no el costo de ventas. Entonces no me tiene que coincidir. Entonces, así como lo Perfecto. reportaron, está bien. Muchas Ok. gracias, Un tan gusto. amables. Bueno, no sé si nos escriben por el chat o quedamos así porque ya estamos extendidos y nos crecemos un poco más de tiempo. ¿Te parece, Marcela, que ya dejemos ahí, Listo, no sé? sí, está bien. Sí, ok. Mil gracias, los esperamos tener nuevamente en nuestros espacios. ¿Alguna inquietud sí quedó pendiente de esas dos personas que levantaron? Creo que vimos preguntas de ellos porque son dos por participante. Nos cuentan por ahí el correo de administración. Mil gracias y gracias al equipo de trabajo de la oficina que permitió esta realización. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Hasta luego.